empezamos aquí a contar lo que nevaba, ha sido, en fin, el tema de todos estos días, y lo seguirá siendo, porque ahora viene, en fin, el momento de contar los daños, y los hielos aún no se han marchado. Pero queremos contar un aspecto muy particular del que ya hemos hablado aquí en este canal muchas veces, que es el de los voluntarios. Aquí hemos hablado varias veces de las redes de voluntarios que se han formado un poco en todas partes. En Madrid, claro, en Madrid es donde más cayó, ¿no? Pero un poco en todas partes para echar una mano. Porque además la insuficiencia de los medios públicos era más que notoria. En algunos casos, por cierto, por razones que aún habrá que explicar, como las gitanieves de Barajas. Paréntesis, resulta que sí que había. ¿Por qué no las han sacado? Bueno, si no lo explicábamos, el lunes se lo contamos nosotros. Vale, pues digo, estas redes de voluntarios. Y dentro de estas, una en concreto, que era la de Resiste España, y aquí ha estado hablando a Alvise Pérez, Nacho Trillo y tal, contándonos cómo les iba y lo que estaban haciendo, se acordará usted. Bueno, ha pasado una cosa muy simpática, por utilizar un término sarcástico, con el asunto de Resiste España, y es que, lógicamente, Televisión Española, viendo que la sociedad actuaba, pues ha ido a ver. Y ha descubierto que, hombre, es que esa parte de la sociedad española, Televisión Española, en fin. Vamos a contar la historia tal como la cuenta Nacho Trillo en su Twitter y luego él mismo nos la amplía. Lo vemos. Estamos con Nacho Trillo, que está sujetando en sus brazos a Nazaret, la recién nacida, y que nos van a contar precisamente esa verdadera historia de Nazaret, ¿no? La niña de la que el gobierno presume nacía en la Cañada Real. Nacho fue uno de los protagonistas de su nacimiento y una de las personas que le ayudó a que esta niña viniera al mundo. Nacho, cuéntanos un poco cómo sucedió el nacimiento. Bueno, pues nos llamaron para socorrer porque no quería venir ni la ambulancia, ni la Guardia Civil, ni el SAM. No tenía que ir absolutamente nadie para socorrer aquí, que iba a haber una persona que iba a nacer. Y nos llamó aquí la querida abuela, que queríamos que enhorabuena por ser abuela, que quería realmente que llegásemos aquí para poder llevarla a un hospital y que no naciese ahí. Yo junto con mi hijo Juan Roca, con el movimiento de Resiste España que lo estamos haciendo, vinimos aquí lo más rápido que pudimos y nos la llevamos al hospital y al final, pues nada, la abuela nos puede contar que fue una noche muy larga y estamos aquí con Nazaret, con la pequeña. Por lo que nos dices, no tiene nada que ver con lo que cuentan los altavoces del gobierno. Por ejemplo, la 1 no cuenta algo totalmente distinto. Bueno, no solo es que cuenta algo distinto, es que no nos han dejado salir porque llevamos la bandera de España en la mascarilla. Es más, ellos creo que lo pueden contar. Nos han dicho que no querían salir con la bandera de España. Han dicho que no querían, que no le dejaban. Sorprendentemente esto funciona así. Entonces, pues, me ha sentado más porque el principal ha sido él que nos ha podido llevar a la madre a ver al hospital. Y me han dado una muy buena noticia hoy, que por favor decidme cuál es. Es el padrino. El padrino. Me han hecho padrino de la pequeña Nazaret, así que nada, estoy entusiasmado. Esto ha sido de las mejores cosas que he tenido estos días, que llevo sin dormir. Y agradecido de mano, que sepáis que esto es España, no lo que os cuentan ni lo que sacan en la televisión. Esto es España y así funcionamos los españoles. Vale, muchas gracias a todos y viva España. ¡Viva España! Gracias. Nacho Trillo, muy buenas noches, viva España, efectivamente. Viva España, efectivamente. Hay historia. Bueno, primero enhorabuena por el trabajo que habéis hecho estos días, habéis sido el foco de todo el mundo. Yo quiero insistir en que en realidad habéis sido muchos, y no solo Resiste España, que lo ha hecho de forma muy destacada, pero ha habido muchos grupos haciendo esto, lo cual demuestra hasta qué punto los españoles es gente que vale la pena, en fin, a pesar de sus votos con tanta frecuencia, ¿no? Yo sé que ha habido otros grupos que no eran de Resiste España, pero que intentaban hacer lo mismo que vosotros y que han tenido que dejarlo porque les rompían los coches. Sí, la verdad es que sí. Yo no tengo muy claro qué es exactamente lo que ha pasado con ese tema. Sí que había muchos grupos, y no solo grupos, también gente a nivel individual, vecinos que han llamado a todos los propietarios para saber cómo estaban, que han quitado el hielo, es decir, no simplemente los grupos de 4x4. Sí. Creo que esta famosa Filomena ha salido adelante en Madrid precisamente porque todos los voluntarios han sacado la parte solidaria. Sí que es cierto que había otro grupo que es SOS 4x4, que nada tenía que ver con nosotros, ellos lo han hecho por su propia cuenta, que han tenido incidentes. Yo no he podido corroborarlos, pero eso es lo que comentan también. Han tenido incidentes en otra parte de Madrid y al parecer hostigados. Bueno, vamos a ver, todo esto que voy a decir lo pongo absolutamente entre comillas porque son citas textuales de ellos. No lo decimos nosotros y no nos consta por otro lado. Ellos achacan a conductores de taxi o conductores de Uber haberles agredido rompiendo los cristales de sus coches. Yo personalmente me resulta muy difícil de creer, más que nada porque ellos no salían. Entonces no termino de ver exactamente en qué podía molestarles, pero bueno, un episodio de lo más desagradable. De los bots de Podemos, hablando mal de esta gente, ya ni lo menciono, porque, en fin, ¿para qué, no? Me parece que lo más bonito es quedarse con el ejemplo. ¿Cuántos? El otro día hablábamos con vosotros y llevabais no sé cuántos cientos de servicios en el día. Sí, cientos sí. Me hace gracia porque ese vídeo, cada vez que lo veo, siempre pienso en lo que me va a costar el bautizo. Quería agradecer, no creo que nos estén viendo ahora, porque ya sabéis la situación que tienen allí, a toda esa familia que me han hecho padrino, que la verdad es que ha sido
sido uno de los momentos más bonitos y felices de todo este tiempo, ha sido una maravilla. Como bien hablamos el otro día, yo creo recordar que la última vez que hablamos estamos hablando que unas 800 emergencias atendidas o 400 emergencias atendidas, y hoy hemos acabado el día con más de 2.000 emergencias atendidas. Nos ha llamado absolutamente todo el mundo, los hospitales, nos ha llamado incluso en algún momento la propia policía, para ver si podemos echar una mano, siempre nos hemos ofrecido a ellos también. Nos ha llamado ciertas compañías aseguradoras que decían que es que nadie llegaba allí, porque la gente llamaba al 112, y no es solo que decían luego no podemos llegar porque hay hielo, sino que es que el tiempo de espera era infinito. Elevadísimo. Doy fe, eso me ha pasado a mí. Elevadísimo. ¿Así también te pasa ahí? Con el 112, sí, para otra cuestión en la que no tenía por qué llamaros a vosotros porque no era lo mismo, pero es verdad que era imposible, en fin, ninguna conexión, en general con ningún servicio. ¿Y lo más frecuente? Pues mira, todo dependía un poquito de los días. Es decir, al principio lo que hacíamos era diferenciar en códigos. Teníamos código rojo, código amarillo y código verde, las emergencias, y lo que hacíamos era delegar y de priorizar de esa manera, ¿no? Entonces, al principio teníamos un poquito de gente que estaba encerrada, que no tenía comida, que nos llamaba diciendo que no sabía qué hacer. Había gente pues muy agobiada porque llevan más de 24 horas encerradas en su centro de trabajo y no sabían qué hacer, ¿no? Hemos tenido muchísima gente que hemos llevado a los hospitales porque necesitaban diálisis. Como bien sabéis, la diálisis es algo necesario, no puedes dejarlo pasar. Gente con quimioterapia, gente con radioterapia, gente con fracturas de cadera, fracturas de muñecas, fracturas porque han salido a la calle y había hielo por todos los lados, ¿no? Lo más frecuente pues ha sido prácticamente eso. Luego sí que es cierto que hemos hecho mucha maniobra de llevar sanitarios a hospitales, que era necesario. También hemos llevado incluso vacunas con los propios sanitarios a los centros de mayores. El primer día tuvimos que llevar, que eso es una pena porque no tenía mucha gente suministro de gasoil para las calderas, y tuvimos que llevar a una residencia en plena sierra. Esto estamos hablando del sábado por la mañana con mi amigo Juan Roca. Nos fuimos con su coche, que es un coche que tiene muy bien preparado, estaba todo, que era virgen, era impresionante, porque ver todo Madrid, todas las autopistas, que por cierto espero que no me quiten ningún punto porque he cometido ciertas infracciones, también lo quiero decir porque es importante, y llegamos ahí los pobres... Capaces serán. Capaces serán, y los pobres estaban ahí pues prácticamente a 17 grados la residencia, durmiendo esos años mayores, y les pudimos llevar 180 litros de combustible, ¿no? Hemos atendido todo, prácticamente un parto, una persona, pues entre ellas la ahijada, ya la llamo la ahijada, que es Nazaret, ¿no?, que la mujer pues estaba de parto, me llamó, dice, es que llamo al SAMUR, no vienen, he llamado a la Guardia Civil, no viene absolutamente nadie porque no quieren entrar o no pueden entrar, porque estaba muy complicado. Y yo soy la filosofía que querer es poder, solo depende de los recursos que quiera poner uno en ese momento. Si nosotros llegamos, creo que se podía haber también priorizado este tipo de partos, porque un niño pequeño no puede nacer a 7 bajo cero en una casa, no va a sobrevivir. Claro. ¿Cuánta gente habéis tenido en este servicio, vosotros? Pues hemos tenido 200 vehículos continuamente. 200 vehículos. Sí, yo no sabía que había tanto todoterreno. 200 vehículos, madre santa. Tanto todoterreno. Es un regimiento de caballería eso. Completamente, 200 vehículos y unos 400 voluntarios, y lo que hemos hecho es separar la parte solidaria de la parte de emergencias sanitarias para que quede filtrado. Teníamos a 2 coordinadores, que son Íñigo Jordana y Francisco López Ayala, que lo que hacían era dividir completamente, continuamente las alarmas que nos llegaban. Pero no, ha sido un no parar. Es decir, no hemos dormido, hemos trabajado día y noche, porque es que no paraban. Yo puse mi teléfono el primer día. Me alejo, perdona. No, que lo que revela esto, aparte de, en fin, el esfuerzo generoso y humanamente nobilísimo de lo que habéis hecho, es que hay que felicitaros por vuestra capacidad de organización y de preparación de la logística. Es decir, a mí solo se me ocurre una institución capaz de hacer eso, que es el ejército. Entonces yo creo que actuasteis realmente como hubiera actuado el ejército. Porque esto mismo que tú has explicado, de disponer los recursos de acuerdo con las prioridades, cada uno con su responsabilidad, los coordinadores, la planificación. Es decir, yo pensaba, bueno, esto en el mejor sentido de la palabra suena a organización militar, ¿no? Es que de algo de eso conocéis, ¿no? De la organización algo me suena, militar. Sí, algo me suena también por ahí, pero es que es importante, es decir, aquí en España lo militar se relaciona casi siempre con lo malo, y en este tipo de situaciones se ve cómo realmente funciona. Pero al final, quien resuelve las cosas es quien es capaz de organizarse y de estar a la altura del problema y de saber aplicar la solución. Entonces, yo creo que lo que habéis hecho vosotros es un signo, es una señal. Es una señal que trasciende lo que habéis hecho, lo trasciende.
Porque España es hoy, para nuestra desgracia, de muchos españoles, es un país que está en un proceso de autodestrucción. De autodestrucción. Esto mismo que acabamos de decir. Transferir las prisiones al gobierno vasco. Esto es una nación que se está destruyendo a sí misma, ¿no? Entonces, solamente una reacción amplísima, fuerte, determinada, vigorosa de la sociedad civil puede parar este camino que España, por desgracia, está siguiendo hacia la catástrofe, ¿no? Y esto que habéis hecho vosotros es una señal, en el caso concreto de la tormenta Filomena y de todos estos casos y emergencias que habéis solucionado, es una demostración de que la sociedad civil española, si quiere, puede reaccionar. Puede reaccionar. Yo creo que esto nos marca un norte, Nacho, nos marca un norte. Y hemos movilizar al final, me lo voy a acabar creyendo. Ya, paréntesis, por cierto, para mandar un abrazo muy fuerte al, en este caso no era ejército, era guerrillero, pero bueno, al guerrillero particular de Alejo, que se llamaba Miguel. ¿Cómo era su nombre, por cierto? No, yo no voy a decir. No, el nombre de pila, ella no se entenderá. Mi Salvador. Sí. De nombre de pila se llama Miguel. Pues Miguel, un abrazo muy fuerte de parte de todos nosotros. De Alejo sobre todo, pero ya te lo ha dado, así que de parte de todos. Oye, de mi parte también. Y bueno, también... Que conste que cuando estaba yo atrapado en la M40 en un estado de profunda desesperación, una llamada que tuve fue de Nacho. Mira tú, efectivamente. Que Nacho me dijo, oye, ¿dónde estás? Vengo a buscarte. Afortunadamente hubo otro ángel de la guarda que actuó con gran eficacia y con enorme generosidad. Pero quiero hacer constar que Nacho se ofreció también. Aprovechamos también para, desde aquí, mandar un saludo, ahora que ha hablado tanto de la Unidad Militar de Emergencias, que empezó a funcionar, y por cierto, con menos efectivos de los que podía haber aportado, pero es que Defensa no quiso, a su primer jefe. Es que resulta que su primer jefe es diputado autonómico de Vox, mire usted por dónde, que es Fulgencio Coll. Claro, estas cosas al final, pero bueno, Pedro Fernández Barbadillo. El mundo es un pañuelo, ¿no? El mundo es un pañuelo. Pedro Fernández Barbadillo. Es que hemos visto que estas nevadas de este tipo se producen una vez cada 50 años. La anterior en Madrid concejal del Palma, sí, señor, en el año 71. Y hombre, yo creo que no tenemos que estar esperando a que la sociedad se organice de esta manera. Tampoco tenemos que esperar, como los diputados de Podemos, que haya funcionarios dispuestos a quitarnos la nieve de los jardines, de los árboles y de los patios, como decían algunos por Twitter. Pero yo creo que es que en vez de estar usando los colegios para dar cursos de paridad de género por estos técnicos que salen ahora de universidades, que hacen másters de diversidad sexual, se podían dar en los colegios cursillos de primeros auxilios, de protección civil, o incluso, cuando se producen estas crisis, darlos por televisión, para que la gente sepa lo mínimo que hay que hacer. Como decíais aquí el otro día de dejar abiertos los grifos de las tuberías. Para que no se congelen. Bueno, claro, sí, efectivamente, son cosas elementales. Es algo básico. O sea, a nosotros en los colegios jamás nos enseñaron qué hacer si al abuelo le da un infarto. A mí en los Boy Scouts, pero claro, no todos hemos sido Boy Scouts. Tenías que apuntarte. Entonces, en los colegios que se dan tantas materias prescindibles, y no voy a dar nombres y demás, porque aquí cada uno puede sacar los que quiera, demás, ¿por qué no se destinan unas horas a dar esto? Primero, protección civil, organización, reacción ante catástrofes y demás, para que si la gente luego se tiene que organizar... ¿Sabes qué es lo peor, Pedro? Que eso está programado. Sí. Pero no se hace, ¿verdad? No se hace. Bueno, como la reserva militar, que estaba programada durante años y no se hizo hasta que lo obligó la OTAN. Para que veas. Nacho, ¿tú cuántos kilómetros habéis recorrido? ¿Tú personalmente? Pues mira, yo... 200, 300, 500... ¿Corriendo o en coche? Es que eso es importante matizar, porque el viernes salí corriendo, no sé si visteis una imagen... Sí. Precisamente para demostrar, porque quería demostrar a todos los españoles que nos iba a venir la del pulpo, y por nada por la expresión nos iba a caer la del pulpo, que la bandera de España sigue adelante ante la adversidad, ante la dureza, ante el frío, ante los momentos incómodos, y salí a correr ese día, que fue el viernes por la tarde, que había una veda muy grande. Hice 16 kilómetros en lo que pude auxiliar pues muchísimos coches, ¿no? Y luego pues lo que hice fue preparar para lo que venía, porque tenía muy claro que de esta no íbamos a salir fácilmente, ¿no?
Y al día siguiente cogí la mochila, estuve toda la noche precisamente hablando con Alejo, como bien has comentado, y con varias personas, y al día siguiente cogí la mochila y me iba a ir andando a la M30 y a la M40 para llevar pues, biberones, pañales, toallitas, comida para la gente que no necesitaba, porque la gente estaba atrapada, como bien nos puede contar Alejo, ¿no? Sin agua. Sin agua también, Sí, se sí, llevaba la mochila efectivamente. y cuando os digo que llevaba 50 kilos es porque sé lo que son 50 kilos en la mochila y los llevaba tranquilamente. La gente me miraba raro, como era lógico, ¿no? Y decían, ¿este qué hace? Se habrá equivocado, ¿no? Pero creo que era fundamental porque era el momento de empezar a dar ejemplo. Has dicho antes que es importante que la gente no tenga que llegar a hacer esto, pero es que esto que ha hecho la gente nos demuestra a nosotros mismos que realmente podemos hacer muchísimas cosas. Gracias a Dios tuve la suerte que llamé a mi amigo Juan Roca, que tiene un coche bien preparado, un Mercedes con unas muy buenas ruedas, y eso me facilitó no tener que caminar demasiado. Y estuvimos todo el día teniendo emergencias, pero todo el día, toda la noche, igual que todos los voluntarios. Ha sido impresionante y yo me quedo principalmente con eso porque ha sido impresionante el esfuerzo. Te preguntaba lo de los kilómetros, ¿sabes por qué? Porque pocas más personas habrán recorrido tan a fondo el conjunto de Madrid como tú. Y quería preguntarte si tú, por lo que has visto, es decir, alguien que lo ha visto de verdad, no lo que vemos en la tele, que saque un alero, porque eso al fin y al cabo se puede trucar, yo qué sé, ¿no? Se puede tomar la parte por el todo, ya sabe usted. ¿Tú crees que efectivamente esto es una catastrófica? ¿Tú que has visto todas las calles de Madrid? Lo tengo clarísimo. Es decir, yo creo que la catástrofe viene cuando los medios de emergencia no pueden acudir a socorrer. En ese momento ya se debe declarar zona catastrófica. Que tengamos activado el 20% la UME. Nosotros el primer día veíamos a la UME y es que realmente no podían hacer absolutamente nada. Es una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad. Por supuesto que es zona catastrófica, pero por todos lados, toda la Comunidad de Madrid. Toda la Comunidad de Madrid. Solo hay que salir a la calle a dar un paseo por cualquier lado y es raro no chocarte con una rama. Hay que ir mirando que no se te caiga nada, ¿no? Es muy peligroso y eso realmente se podría haber evitado. Nacho Trillero, Paco Saga, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. Todos los voluntarios, me quedé impresionado con el número, 200 vehículos, qué barbaridad. Bueno, y los que vendrán ahora, porque los que vendrán. Yo creo que después de esta labor ejemplar que habéis hecho, el número de personas que querrá contribuir va a crecer enormemente. A mí me parece importante destacar que esto es muy vistoso y de hecho pero llevan haciendo ya hace tiempo muchas cosas muy interesantes. O sea, es verdad que esta ha sido una labor... Sí, por ejemplo, con reparto de comida y cosas así. Efectivamente, o sea, no hay que quedarse solo en esto, que tiene mucha trascendencia por lo fuerte que ha sido la nevada y de lo impactante de las cosas buenas que han hecho, pero llevan haciendo muchas cosas buenas ya hace mucho tiempo y por lo tanto yo, como decía Alejo, esta es la única esperanza que tiene España, es decir, gente como esta articulación social como reacción a esta desintegración nacional que estamos viviendo en este Es una cerecita de Ortega. En España al final todo lo ha hecho el pueblo. Seguramente no es verdad, pero bueno, mire usted, en este caso así es. Nacho, lo he dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a la publicidad.